Bueno, pues entonces empezamos a grabar. Nada, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a este ciclo de conferencias online organizado por UV Sostenibilidad, la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible, el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación y la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació y Qualitat Democràtica. Agradecer y felicitar a la organización, Pilar Rueda y sobre todo David Esteban, su ingente tarea, pues el ciclo lleva ya un año organizando conferencias mensuales en el marco de los ODS del eje de personas. Este mes de julio se dedica el ciclo al impacto de la brecha digital en la sociedad y su relación con la cooperación internacional. Como saben, es un tema de creciente interés, pues la pandemia ha acelerado los procesos de digitalización y por ende las brechas. Todos sabemos que el desarrollo tecnológico no va a la par de su implantación en muchas áreas, tanto territoriales como de poder adquisitivo o cultural o de género. Por ejemplo, por lo que poner de manifiesto la existencia y evidenciar la existencia de este tipo de brecha y cómo se aborda en distintos ámbitos es fundamental para lograr una sensibilización que pueda ayudar a avanzar hacia soluciones futuras. Esta tarde tendremos el placer de escuchar a Silvia Rueda y María Alcantud. Silvia es ingeniera informática y doctora en Ingeniería Informática por la Universitat de Valencia. Actualmente es profesora titular en el Departamento de Informática de la UV, del que es directora desde el año 2015. Su trayectoria investigadora se divide en tres grandes líneas: realidad virtual e informática gráfica, ingeniería del software y brecha digital de género. Con ellas ha participado en más de 40 proyectos de investigación, transferencia y divulgación con entidades públicas y empresas del sector TIC. Es la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género, UVGVA, responsable de STEM UV dentro del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad. Además, es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnológicas, AMIT, de la Asociación de Mujeres Investigadoras y de la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática, AENUI, y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Som Digitals, puestos desde los que trabaja activamente para fomentar la igualdad de género, en particular en el ámbito STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. María Alcantud es doctora en Filología Inglesa. Durante toda su carrera ha intentado transferir el resultado de su investigación a la sociedad, principalmente al tercer sector, en el marco de la educación para la ciudadanía global y el desarrollo sostenible a través del aprendizaje y enseñanza de lenguas extranjeras. Por ese motivo ha sido IP de varios proyectos de la Cátedra UNESCO y de Cooperación, y actualmente dirige la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la UV. Y es también vicedecana de Internacionalización y Cooperación de la Facultad de Magisteri. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a Silvia Rueda. Pues muchas gracias, Carmen. He preparado una presentación, espero hacerlo muy rápidamente. No sé si lo estáis viendo. Si no veis bien mi imagen, como la tengo en la propia imagen, si le dais a los tres puntitos que hay en mi cara y le decís fijar vídeo, así me veréis en grande. Nada, como ha comentado Carmen, yo soy la directora de la Cátedra de Brecha Digital de Género. Bueno, básicamente dentro del vicerrectorado, todo lo que suene a STEM y género me acaba tocando a mí, de lo cual estoy muy orgullosa y muy contenta de tener esta labor, ¿no? Me gustaría hablaros hoy sobre ese futuro que comentábamos al principio. Es verdad que yo creo que desde la crisis de COVID somos muy conscientes de la situación en la que estamos, lo que nos ha ayudado la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a afrontar nuestro futuro, pero es que todos los estudios nos hablan pues que en muy poquito tiempo, en el 2025, prácticamente el 85% de los puestos de trabajo tendrá algo que ver con STEM. Esto no es que todo el mundo trabajemos en tecnología, es que necesitaremos
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en la gran mayoría de los puestos de trabajo. Como os decía, pues bueno, eso es algo que hemos vivido en nuestra piel estos meses, que la tecnología y la ciencia nos están ayudando a toda la sociedad a salir de esta crisis. Yo creo que es lo que podemos tener todas las personas en común aquí. Pero bueno, a mí me gusta siempre pensar que todo esto que hacemos tiene un objetivo y es mejorar nuestra sociedad. Es decir, yo personalmente creo que hacer mucha tecnología o si realmente no la ponemos al servicio de la sociedad en la que vivimos, no sirve para nada. Toda esta digitalización, toda esta tecnología, si realmente no es para mejorar la sociedad y conseguir alcanzar, pues en este momento, los objetivos de desarrollo sostenible, no tiene ningún sentido que avancemos en estas áreas, ¿no? Al final, lo importante es llegar a toda la sociedad. Pero no siempre no siempre llegamos a toda esa sociedad. Tendemos a pensar pues que prácticamente todo el mundo tiene hoy alcance a un ordenador, a un dispositivo electrónico, y sin embargo no es así. Dentro de los trabajos que hicimos, por ejemplo, el año pasado en la cátedra, fue analizar la situación de los hogares de la Comunidad Valenciana. Y muchas veces se habla, pues eso, de que en la mayoría de los hogares ya hay un ordenador. Pero es que la mayoría de los hogares deja fuera al 20% de los hogares en la Comunidad Valenciana. Y además es algo que no se reparte por igual. Está generando mayores brechas en aquellos hogares donde los ingresos son más bajos, ¿vale? Si nos vamos a esos hogares, estamos casi cerca del 40% de hogares con ingresos bajos los que no tienen un ordenador en casa, ¿vale? Entonces, no podemos estar hablando de que toda la sociedad tiene igual acceso a la tecnología y a la digitalización. No podemos dejar a todas estas personas fuera. Si nos centramos ya en aspectos de género, ya la cátedra es de brecha digital de género y es en lo que nos centramos en analizar, lo que podemos ver es que el género es un factor adicional a otros que en combinación, pues lo que hablamos muchas veces de interseccionalidad, pues aquí coincide de nuevo. Si miramos el acceso a telefonía móvil o el acceso esporádico a Internet, vuelven a abrirse mayores brechas en cuanto al uso que realizan las mujeres, sobre todo cuando lo combinamos con otros factores como son los bajos ingresos, bajos niveles de estudio bueno, pues situaciones no estables laboralmente hablando, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, pues que son amas de casa, que no tienen un trabajo, no están en el paro, que están cuidando de otras personas. Y además estos datos lamentablemente son significativamente peores en la Comunidad Valenciana que en el resto de España, ¿no? Si nos acercamos un poco más al ámbito de la formación y del empleo, que es pues quizá lo que nos queda más cerca en la universidad, vemos que para ser un sector, en particular, por ejemplo, el de la tecnología, que no tiene paro, que tiene mucho empleo, que son puestos de trabajo con unos sueldos razonablemente buenos, pues muy poco del estudiantado elige este tipo de titulaciones, ¿no? Solo el 7% cursa este tipo de carreras y de este porcentaje, pues solo el 28% son mujeres. Si hablamos en general de ingeniería, pues vemos que tenemos un 20% de mujeres. Y si hablamos de los estudios de informática, como son los que yo realicé, pues el caso todavía es peor porque actualmente somos alrededor de un 12% de mujeres estudiando esta ingeniería informática y además es algo que se ha ido reduciendo en los últimos 30 años. Hemos pasado de ser un 30% y ahora ser ese 12%, ¿no? Entonces es una problemática que se da a nivel global. Esto, por ejemplo, son los estudios de educación superior en el mundo y aquí en la parte de mi derecha están los relacionados con las TIC y con la ingeniería
donde no llegamos al 30% de mujeres, cuando en la universidad hay más mujeres que hombres. Si miramos los mismos datos comparando ya dentro de España y la Universidad de Valencia, pues vemos que de nuevo se repiten. En el resto de áreas hay igual número o más de mujeres incluso, mientras que en estas áreas somos muy pocas mujeres, y además es algo que no ha mejorado en los últimos años. En la Universidad de Valencia tenemos suerte, estamos por encima de la media, pero muy poco por encima, no somos muchas. Y si nos miramos, si nos centramos en el empleo, pues estos son datos de las empresas del sector TIC que contratan mujeres. Si miramos los datos hasta 2019, y comparamos la Comunidad Valenciana con España, vemos que pues en amarillo aparecen empresas que no contratan a ninguna mujer. Esto significa que no tienen contratada a ninguna mujer en toda su plantilla. Conforme va subiendo el morado, vamos teniendo un porcentaje mayor de mujeres, hasta el último que aparece, que es más de un 50%. Vemos que la situación de la Comunidad Valenciana es peor que la de España, pero es que si añadimos los datos de 2020, vemos cómo el efecto de la COVID ha sido muy importante en las mujeres, siendo que el sector TIC es un sector que no ha perdido empleo, es un sector que ha podido sustentarse muy bien a pesar de la crisis, pero hay más de 10 puntos porcentuales de diferencia. Estamos hablando que prácticamente el 74% de las empresas en el sector TIC en 2020 no tenía contratada a ninguna mujer. Y muchas veces nos dicen, bueno, pues, ¿y qué más da, no? Pues esto tiene muchas consecuencias y además no tiene ningún sentido, porque todos los estudios además apuntan a que las empresas que tienen mayor diversidad étnica y de género tienen mejor desempeño financiero. Es decir, que ni por dinero, ¿no? Vaya, no es solo por justicia social que deberíamos estar presentes las mujeres, sino que ni siquiera son mejores las empresas que no tienen mujeres, ¿no? Muchas veces nos dicen, bueno, pero es que si realmente no hay mujeres será porque no quieren, ¿no? Bueno, pues es que aunque no quisieran tendríamos que analizarlo, pero es que no podemos quedarnos en que no quieran. Si estuviéramos pensando, pues la estadística nos dice que si fuera un criterio personal puramente hablando, en cualquier titulación habría alrededor de un 50% de hombres y un 50% de mujeres, porque gustos diferentes tenemos todos y todas, ¿no? Si hay una diferencia tan grande a nivel español, europeo y mundial, tiene que haber una causa detrás, ¿no? Más allá de que es que no podemos perder el 50% del talento de la población ya de entrada, ¿no? En fin, son muchos los estudios que buscan a ver cuáles son las causas. Hoy, justo después de salir los datos de la matrícula universitaria este año, pues de nuevo se repite esa diferencia, esa baja demanda de las mujeres hacia estudios STEM. Hacían la consulta desde Levante y es cierto, se repite año a año y las causas no son únicas, son muy diversas, pero pues están muy relacionadas con los estereotipos, con aquellas cosas que asociamos a los chicos y asociamos a las chicas y no somos conscientes de que tenemos, y también en la baja eficacia, el bajo autoconcepto que tienen las chicas, ¿no? De ese autoconcepto hablaban en la revista Science en 2017, y es que a partir de los 6 años las niñas empiezan a verse que no son muy inteligentes, dudan de sus propias capacidades. Esto es algo que dentro del proyecto del STEM que llevamos, y tenemos contacto con todos los centros que participan de la Comunidad Valenciana desde primaria, bachillerato y ciclos formativos, pues pudimos constatar, porque además de animar, de generar referentes y de visibilizar a mujeres que están en estas áreas y que los chicos y chicas conozcan las áreas de STEM y toda la sociedad en general, pues analizamos y realizamos estudios, y en estos estudios los que vimos también es lo mismo. Las chicas tienen peor autoconcepto en matemáticas especialmente que
que los chicos. Sobre todo si lo comparamos con su familia y con su profesorado. Es que se ven ellas peores de lo que les ve su profesorado o su familia, mientras que ellos tienen un autoconcepto por encima de lo que considera su profesorado y su familia, sobre todo en áreas de matemáticas y de educación física, ¿no? Entonces, bueno, esto sale de algún sitio, no hay más que acercarnos a la sección de bebés y esta imagen de qué es lo que tiene que ser una niña perfecta y qué es lo que tiene que ser un niño perfecto, pues es diferente, nos rodea continuamente. Esto es una campaña publicitaria de 2018, seamos conscientes o no, hay sesgos que nos relacionan a las mujeres con un papel de cuidado que al final pues tiene su traducción en que cuando elegimos vocación nos decantamos por los cuidados, de ahí que hayan pues muchas mujeres en enfermería, muchas mujeres en magisterio, en enfermería y en otras ramas donde las chicas ven muy claro que pueden cuidar, ¿vale? Esos sesgos, nos demos cuenta o no, están ahí presentes. Este otro estudio de la Universidad de Yale lo demostraba. Básicamente lo que vieron es un mismo currículum con dos nombres, uno con Jennifer y otro con John, y cuando el personal universitario valoraba estos currículos, significativamente valoraba peor a Jennifer. Tanto es así que estaban dispuestos y dispuestas a pagarles un 30% menos. Y además, de Jennifer dudaban de los méritos que había puesto en su currículum, mientras que de los de John no dudaban. Es decir, estos sesgos están presentes, estas diferencias se daban tanto si el evaluador, si la persona evaluadora era hombre o mujer. No somos conscientes, pero nos afectan a todos y a todas. ¿Y qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues tienen muchas. Entre ellas, por ejemplo, algo que no sé si os preguntáis, si os pregunto a alguno de vosotros o vosotras cuáles son los síntomas de un ataque al corazón, pues estoy segura que me diréis que un dolor que sube por el brazo izquierdo. Bien, curiosamente, esos son los síntomas en los hombres. Los síntomas en las mujeres no son los mismos. Y esta diferencia viene de que, bueno, pues no lo padecemos igual, pero no se estudió igual los infartos en la población, sino que se utilizó un modelo de varón. Esto lleva a que el número de muertes por accidente cardiovascular sea anualmente mayor en las mujeres que en los de los hombres, porque nosotros cuando entramos por urgencias nos dicen que tenemos estrés. No se dan cuenta que lo que tenemos es un infarto, ¿no? Y como este hay muchos ejemplos, os he dejado alguno más. Temas de reconocimiento de voz, reconoce mucho peor la voz de las mujeres, tanto es así que en el primer experimento que hubo, el primer sistema de reconocimiento, presentación mundial, todo el mundo, cámaras, todo, llegan a probarlo y la que conducía la gala era una mujer y dijeron, bueno, pues lo probamos con ella. Falló estrepitosamente porque resulta que en el equipo que lo habían probado no había ninguna mujer y no se les había ocurrido probarlo con ninguna. Y no funcionó directamente. Desde entonces pues lleva funcionando peor en nosotras. Algo que se habla continuamente hoy en día es todo lo que tiene que ver con el Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning. Bien, pues todos esos datos que tienen de hombres y mujeres, resulta que pues hay más datos muchas veces de hombre, que esos datos tienen sesgos que acaban teniendo consecuencias si no se tratan bien, ¿vale? No se tratan bien significa, pues por ejemplo, una empresa pequeñita, Amazon, como tiene mucha trascendencia, ¿no? Pues hicieron un sistema para seleccionar personas. Es verdad que el proceso de selección puede tener sesgos y dijeron, bueno, pues vamos a intentar que no los tenga. Lamentablemente, como eran puestos tecnológicos, pues todo lo que tenían era currículums de chicos, o la gran mayoría. ¿Qué es lo que pasó? Pues que el sistema experto aprendió que ser mujer era malo y entonces no contrataba a ninguna mujer, ¿no? Entonces, estas diferencias, esta falta de tener datos sobre mujeres, de tratar a las mujeres, de tener esta especial
visión, ¿no?, de perspectiva de género es fundamental para alcanzar una sociedad igualmente justa para todos y todas. Y a mí aquí lo que me gusta hablar es que, bueno, aparte de que los estudios nos hablan de que hay que hacer ver que las STEM y las TIC en particular pues suponen un bien, ¿no?, social, como os decía al principio, que también se cuida desde la tecnología y desde lo digital. También es fundamental la visibilización de referentes, ¿no? El que las chicas puedan ver mujeres que se dediquen a estas áreas es muy, muy importante, pero tienen que ser referentes cercanos. Hemos dicho que les cuesta verse como inteligentes y, por desgracia, muchas veces la sociedad todavía asocia las titulaciones de ingeniería, tecnología con cosas difíciles y las humanidades a quien no le gusta tanto estudiar, lo cual es un error gravísimo, ¿no? Bueno, pues claro, si esas chicas que están pensando que no son capaces de entrar en ingeniería les ponemos de referentes pues a Marie Curie, que ha ganado 2 premios Nobel, pues es que no se van a ver identificadas. Sí, sí, claro, Marie Curie era extraordinaria, pero yo no lo soy. Entonces ella valía para esto, pero yo no. Necesitan referentes mucho más cercanos. Es verdad que los libros de texto tienen que volverse a llenar de todas las mujeres invisibilizadas, pero necesitan referentes cercanos. Eso es lo que hacemos con el proyecto Girls for STEM, así que yo aprovecho para quien no lo conozca, que visite la página del proyecto, nuestras redes sociales. Creo que es un proyecto muy importante que tenemos dentro del vicerrectorado. Y bueno, pues esta otra es la de la cátedra y seguimos trabajando desde ambos contextos para conseguir que la sociedad sea cada día un poco más justa para todos y para todas, y yo creo que es muy importante lo que podemos hacer cada uno y cada una, y no sé si tendremos hoy un ratito para poder hablar de eso. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu aportación. Gracias. María. Sí, sí. Adelante. Un segundo. ¿Comparto ya? Siga. Vale, voy a compartir. Bueno, ¿se ve el vídeo? O sea, el sí, María, sí. Vale. Bueno, yo he querido, esto de estar 2 personas, bueno, buenas tardes en primer lugar, 2 personas en una conferencia hablando más o menos del mismo tema y no saber lo que va a hablar la que va antes de ti es un poco arriesgado. Entonces, he querido centrar mucho este tema de la brecha digital en el tema de la educación y en el tema de la educación en cooperación, sobre todo para hacer propuestas un poco en positivo, porque la parte negativa de todo esto lo hemos visto en 1000 noticias, 1000 medios de comunicación, etcétera. Entonces lo he titulado Brecha Digital y Educación de Calidad, un binomio imposible, y al final veremos si es tan imposible o no es tan imposible. Voy a hablar sobre todo de la Agenda 2030, de la educación, de cómo es la educación en ODS 4, brecha digital, pero sobre todo me gustaría centrar esta charla en una mirada en positivo en todo este problema, que es un problema enorme, y cómo cómo hacer esa limonada de ese limón, que es la brecha digital, en forma de oportunidad de desarrollo. Y bueno, allá vamos. No sabía exactamente cómo iba a enfocarse la conferencia, por eso quería empezar esta charla teniendo muy claro qué entiendo, cuál es el enfoque que entendemos por brecha digital, que es la diferencia que existe entre individuos y sociedades que tienen acceso a los recursos tecnológicos de cómputo, telecomunicaciones e Internet. Esto está provocado por, como ha dicho muy bien Silvia, ciertos factores. Unos son demográficos, como son el género, que es el que ha estado comentando, y me parece gravísimo todo lo que ha estado comentando ella, a ver si peleamos
porque esto se equilibre, la edad. Las personas mayores están sufriendo muchísimo esto de la brecha digital porque no son un grupo que tenga ninguna competencia digital y además les cuesta mucho asimilar esas competencias, o del origen étnico, pero también culturales. También culturales como la lengua, la educación, que es donde me voy a centrar en esta charla, la lectura, la inclusión, la marginación social y la participación civil. Estos son, disculpadme porque tengo un problema respiratorio y estoy así, si no me oís me lo decís y intento hablar más alto. Pero estos son los factores que normalmente salen en todos los informes, etcétera. Pero a mí hay una serie de factores que siempre se olvidan, que es también la diversidad visual, la auditiva, la física, incluso cualquier tipo de estas diversidades temporales son un motivo para que esa brecha digital aumente. Una persona con deficiencias visuales o auditivas han pasado muy mal esto de la pandemia y la educación online, y muchas veces las dejamos un poco de lado. Y esto está, el enfoque que quiero dar es, vamos a ver cuál es el lugar que ocupa la educación, puesto que es uno de los factores que influye en el tema de la brecha digital en la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 lo que propone o lo que quiere es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas, añado ahí. Fijaros, esto es un ejemplo por lo que ha estado hablando Silvia. En la misma Agenda 2030 las traducciones son todas en masculino, no incluyendo el lenguaje de género. Esto era un paréntesis. Para ello, el canal, la canalización, el vehicular esto que quiere hacer la Agenda, la 2030, es por medio del ODS 4 y de todas sus metas. Metas, por ejemplo, como la 4.1, que dice que para 2030 hay que velar por todas las niñas y todos los niños para que terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Como la 4.3, que dice que para 2030 hay que asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Pero sobre todo, la meta número 4.4, que nos dice que para 2030 hay que aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, al trabajo decente y el emprendimiento. Y por supuesto, la brecha digital ha hecho el aumento de la brecha digital, y más bien el destapar la brecha digital, como ha pasado con el COVID, ha hecho que estas metas ahora mismo no se puedan cumplir. No, son inviables. De la misma manera, si nos centramos, esto era la Agenda 2030, si nos centramos en las Naciones Unidas, en la observación general número 25 de la Comité de los Derechos del Niño y de la Niña, añado, esta es la relativa a los derechos de los niños y las niñas en relación con el entorno digital, nos dice que el entorno digital reviste una creciente importancia para casi todos los aspectos de la vida de los niños, entre otras situaciones en tiempos de crisis, como la que estamos pasando, puesto que las funciones sociales, como la educación, los servicios gubernamentales y el comercio dependen cada vez más de las tecnologías digitales. Bueno, el informe, esta observación es muy larga, pero he querido resaltar estas dos partes solamente de la introducción. Más adelante dice que la posibilidad de acceder a las tecnologías digitales, aquí abajo, de forma provechosa, puede ayudar a los niños a ejercer efectivamente toda la gama de sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, si no se logra la inclusión digital, es probable que aumenten las desigualdades existentes y que surjan otras nuevas. Esto, evidentemente, de nuevo, con la brecha digital es imposible cumplimiento. No se puede llegar a tener esa inclusión digital que lleva a una inclusión social, inclusión de género, con este problema destapado por la agenda. Por tanto, la prioridad de la Agenda 2030 es solventar esta brecha digital. Una brecha digital que evidentemente tiene la tecnología como su corazón. Y la tecnología, y aquí es donde me gustaría que empezáramos a mirar un poco en positivo. Se ha estado hablando, digamos, un año yendo a hablar de la brecha digital. Es un problema que tenemos que superar y que solventar.
La tecnología es ese problema que está causando una mayor desigualdad, que está destruyendo empleo, todos los aspectos que ha nombrado Silvia, los que he mencionado yo anteriormente. Pero también tenemos que no perder la perspectiva de que la tecnología es una solución para los temas de igualdad en el amplio espectro, porque ofrece acceso universal a servicios básicos, porque otorga un gran poder a los individuos, porque mejora la calidad de vida de las personas, y lo hemos visto en esta pandemia claramente, porque facilita un crecimiento equitativo y porque además protege el medio ambiente. Por tanto, yo creo que tenemos, por lo menos desde la cátedra que yo tengo la suerte de dirigir, estamos centradas en mirar hasta esta parte, a la parte de las soluciones y cómo conseguir insertar, mejorar esas capacidades, esas virtudes que tiene la tecnología para lograr la igualdad. Según el AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como me imagino todo el mundo que está aquí en esta sala conoce, con esta pandemia, con el COVID, el coronavirus, que ha provocado un cierre de establecimientos educativos, que ha provocado la interrupción de los cursos escolares. Se ha producido un retroceso en la consecución del ODS 4, que, como repito, que es la educación de calidad, inclusiva y equitativa. El COVID lo que ha hecho es destaparlo, según mi opinión. Esa brecha digital estaba ahí y el COVID ha destapado y ha puesto las pilas a mucha gente. Por eso es mi enfoque de la mirada en positivo. Por ejemplo, ha destapado las características que han permitido a los sistemas educativos más resilientes, y por favor quédense con esta palabra, porque va a ser el centro de la propuesta que voy a enseñar más adelante, dar continuidad a la educación y minimizar los perjuicios causados por el cierre de las escuelas. O sea, hemos puesto de relieve cuáles son aquellas escuelas que tanto en países del norte como del sur, cuáles son aquellas escuelas o aquellas comunidades que han aguantado mejor el envite en cuestión de educación de este cerrazón de centros educativos y una apertura como en segundos al mundo digital. Una de esas cualidades o características ha sido la capacidad de los sistemas educativos de trasladarse rápidamente a formatos o modelos de educación a distancia y o virtuales. Y no solamente porque disponían de recursos tecnológicos, como podemos pensar de países muy avanzados, Noruega, Finlandia, etcétera, que eso es importante, pero mucho más importante, creemos, es contar con un profesorado formado, y para eso da igual ser un país del norte que ser un país del sur, porque además de formado, que tenga la disponibilidad y el compromiso y además, muy importante, la vinculación de las familias con la comunidad educativa. En este sentido, yo recuerdo que cuando yo trabajo, pertenezco al patronato también de la Fundación Voces para la Conciencia y el Desarrollo, una fundación que tiene sede aquí en Valencia, pero también en Madrid, y recuerdo que durante el cerrazón más importante de la pandemia, bueno, tenemos un proyecto de acción social allí en Cañada Real, en Madrid, y allí fue un ejemplo patente de lo que es la brecha digital. Un montón de niños y niñas que lo único que tenían, eso sí, todo el mundo tenía teléfono móvil, pero con conectividad muy baja, no tenían otros dispositivos móviles, y de pronto se volcó un montón de asociaciones, de comunidades, de personas individuales, con los niños y las niñas de esta zona, prestando tablets o mejorando conectividades, poniéndose en contacto con ellos, etcétera. Esto es lo que me refiero a la mirada en positivo. La pandemia nos ha dejado lo peor de esta brecha digital, pero nos está poniendo las pilas para paliarla y para cerrarla. Por ejemplo, este proyecto del Colegio Fuenhipatía fue uno de los centros que se centró en la Cañada Real, y que a través de préstamos de materiales, a través de conexiones por medio de correo, de WhatsApp, como estas dos que he extraído de la misma página, pero que me llevan a lo que voy a presentarles más adelante. El profesorado, que estaba muy involucrado, que tenía mucha conexión con la comunidad, que eso creo que para mí es básico para cerrar esa brecha digital, se ponía en contacto con el alumnado por medio de estos correos o por el WhatsApp de los padres, y quería, por ejemplo, leeros esto de uno de los alumnos,
hola Pipo, mira, no tenemos wifi porque llevamos 2 sin luz y te estoy escribiendo en el móvil de mi madre que cada 15 recarga 10 euros, pero no dura nada porque lo utilizamos todos. ¿Tú sabes algo de las tarjetas que dan a los niños? Si sabes algo, nos puedes conseguir una para mí y mi hermano, porque ayer mi hermano, tenía una tutoría y no ha podido asistir porque no había luz. Esto es porque pusieron en marcha un proyecto de recogida de tarjetas, de recogida y donación de tarjetas para que pudieran tener una mejor conectividad. Si no hubiera surgido esta pandemia, nadie se habría dado cuenta de que en esa zona esta gente no tenían móvil. Todo el mundo pero todo el mundo tiene móvil. El comentario es, todo el mundo tiene móvil, les faltará comida, pero no tienen móvil. Tienen móvil, pero no tienen conectividad. Este otro mensaje también me ha llamado mucho la atención y me gustaría compartirlo porque no sé, aquí es como contactaban para hacer los deberes. ¿Sabes cuándo son las clases virtuales? Es importante que vayas. Sí, te puedo mandar los deberes, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que me refiero a la mirada en positivo. De hecho, el AECID, como dice el informe de la AECID, la cooperación hay que reorientarla para que la cooperación al desarrollo hay que reorientarla para dar respuesta que cubra para que esta recuperación de lo que hemos atrasado en educación vuelva a encauzarse en la senda del progreso hacia el logro de los ODS que, como hemos visto antes, ahora mismo con esta brecha han sido de imposible cumplimiento. Por eso se están creando programas, vuelvo a la parte positiva, como dentro del programa de estrategia de respuesta conjunta de la cooperación española a la crisis del COVID-19, están surgiendo proyectos tan interesantes como Educa, que es un fondo para la reducción de la brecha digital en la educación, que el reducir la brecha digital lleva también al reducir la brecha social y la brecha de género, que como ha dicho Silvia está siendo un problema muy grave también. Ellos en este proyecto impulsan la adaptación de los sistemas educativos incluso en situaciones de emergencia, potenciando la innovación y el uso accesible de la TIC. Y toda esta información que os he ido dando me lleva a mi propuesta. Y mi propuesta es, ha venido el COVID, nos ha destapado, nos ha quitado una venda de los ojos, nos ha enseñado el problema de la brecha digital, por tanto nos ha proporcionado una oportunidad de desarrollo. Y esa oportunidad de desarrollo se ha reflejado en lo que se ha dado a llamar escuelas digitales resilientes. Y ahí es donde, esa es la propuesta y la propuesta que nos gustaría hacer desde cooperación, desde la cátedra, el ir y trabajar por un modelo de escuelas digitales resilientes tanto en países del sur como en países del norte. Las escuelas resilientes de por sí no son una invención de esta pandemia, ya existen desde hace mucho tiempo, sobre todo en países donde había mucho riesgo de catástrofes naturales. Un ejemplo de esto, me gustaría enseñaros este vídeo, es este proyecto de escuelas resilientes de Chiapas. El vídeo dura 3 minutitos, pero es interesante ver la base de lo que es una escuela resiliente para ver cómo esto se puede transformar en un proyecto como el de escuelas digitales resilientes, como el que propone, por ejemplo, Ayuda en Acción. Lo pongo, que son 3 minutitos, y continúo. Esto me va a decir que vaya. A lo largo del mundo se están originando diversas situaciones que repercuten directamente con nuestra sociedad, tales como cambio climático, contaminación, problemas sociales, cuestiones de salud, entre otros. Es por esto que diversas organizaciones preocupadas por el futuro se están ocupando a través de agentes de cambio en una mejora para todos. El proyecto Escuelas Resilientes nace del apoyo de organizaciones como la UNICEF y la ONU, quienes a través de la Secretaría de Educación y en colaboración con demás dependencias trabajan en equipo para fortalecer este proyecto. En 2017, diversos estados de la República, incluyendo Chiapas, fueron invitados por la UNICEF a un viaje de estudios a la India. Esto para entender cómo un país con ciertas similitudes al nuestro estaba ejecutando un programa tan exitoso como seguridad escolar, donde niñas, niños, padres de familia y docentes trabajan en conjunto para crear una sociedad preventiva y resiliente. En México tenemos muchos antecedentes de problemas sociales y desastres provocados por fenómenos naturales, tal como el terremoto ocurrido en 2017. Cabe mencionar que Chiapas se encuentra a la vanguardia en programas preventivos. El proyecto de prevención y resiliencia escolar
busca colocar en primer plano a las niñas y niños que son la base en las futuras generaciones, sensibilizar a los maestros en gestión integral de riesgos de desastres y que las instalaciones sean seguras ante todo peligro. Con este proyecto se pone en marcha las siguientes estrategias. Lunes preventivo, la cual contará con un calendario semanal de carácter estatal con introducción durante los lunes en la ceremonia cívica, que se desarrollarán con tareas y actividades que permitan retroalimentar su aprendizaje. El plan de prevención y resiliencia escolar permitirá que identifiquen amenazas y debilidades en su entorno y fortalecerá su institución. La integración de comités de prevención y resiliencia escolar, donde los niños formarán parte en gabinetes temáticos como salud, medio ambiente, protección civil, entre otros. Y el diplomado en línea Gestión Integral de Riesgos de Desastres, impartido por la Escuela Nacional de Protección Civil, que cuenta con valor curricular para maestros focales que buscan especializarse en el tema. Durante la operación del programa, contarán con el apoyo y asesoría del Centro de Maestros, asesores técnicos pedagógicos, delegados regionales, secretarios municipales de protección civil, promotores del PNUD, agencias de la ONU, ONGs y demás dependencias gubernamentales. No olviden consultar la plataforma digital de la Secretaría de Educación, donde podrán encontrar contenido sobre la ficha de la semana y podrán subir información sobre el seguimiento y las actividades que su escuela está realizando. Gracias por tu participación y recuerda que juntos en Chiapas construiremos escuelas más resilientes. Bueno, este modelo de escuelas resilientes es el que ayuda, ayuda en Acción ha propuesto un modelo de escuelas digitales resilientes cuyas características se pueden aplicar para poder eliminar esa brecha de género, sobre todo en otra situación de emergencia como la que hemos vivido. Las características de este tipo de escuelas son que son inclusivas, es decir, abiertas y libres de todo tipo de barreras de acceso, permanencia y de seguimiento de los procesos educativos, y para ello, en una situación que tengan previsto que para una situación como la que estamos viviendo actualmente, puedan atender la conectividad, los problemas alimenticios como ayudas de comedor, pero además el seguimiento y el refuerzo. Escuelas que además estén conectadas al mundo y a la comunidad. Estamos acostumbrados, yo que soy vicedecana de la Facultad de Magisterio, oigo 1000 veces que el colegio no tiene mucha relación con la comunidad o con las familias. Una escuela resiliente ha de estar conectada con el mundo y la comunidad. Han de ser capaces de, si los niños y las niñas durante un periodo de tiempo como este no van a clase, poder conectarse con las familias y poder hacerles llegar o preguntar simplemente cómo están o seguir animándolos o llegar a hacerles los deberes. Para eso han de tener una infraestructura digital para docentes y alumnado, una formación continua a la comunidad educativa y adaptación de los contenidos a este nuevo formato. Porque otro problema que hemos tenido es que se han intentado utilizar los mismos materiales que teníamos en un formato online y no han funcionado. Antes estaba comentando con Pilar que mi hija estaba en primero de bachillerato harta de hacer trabajos y de aprenderse cosas de memoria porque los materiales no estaban adaptados al mundo digital en el que nos se habían abocado a estar. Pero además tiene que estar una escuela relacionada y dentro de la comunidad, tanto por un lado hacia arriba, o sea, con las instituciones, en este caso las consellerías, ayuntamientos y tal, como con las familias. Y además con una educación de calidad con esta adaptación de los materiales. Este proyecto que tengo aquí, creo, enlazado. Escuelas digitales, es muy interesante si tienen tiempo que miren esta página, porque el proyecto que propone tras un diagnóstico, etcétera, es muy interesante el modelo que hacen de escuela, donde han hecho un diagnóstico para ver en las familias de los colegios en los que ellos trabajan, pues por ejemplo, con el equipamiento, las competencias digitales, el liderazgo y gobernanza, etcétera. Por tanto, esta oportunidad de desarrollo, tanto aquí, con una aspiración, digamos, o sea, con una intención local, pero con aspiración global, haciendo gala de esa transferencia de la que siempre, una palabra que siempre tenemos en la universidad en la boca, pero que a veces no sabemos materializar,
tiene que pasar por un proceso de transformación digital de las escuelas. Un modelo que podríamos, y esta es la propuesta que podemos hacer desde Cooperaciones de la Cátedra, que podríamos experimentar aquí y exportar y transferir al resto de sitios. Se ha dado uno de los problemas que hemos tenido y que hemos oído mucho en la cátedra es cómo la formación de formadores en terreno se ha tenido que eliminar por completo porque no se ha podido viajar y solamente se ha mantenido aquella en la que había algún tipo de conexión digital con ellos. Luego, si ese modelo lo replicamos, si de pronto entramos en otra situación como esta, no se corta la conexión. Este proceso de transformación digital pasa por que haya conectividad en los hogares, es decir, en proporcionar ayudas a la conectividad con, por ejemplo, esto que han hecho en Cañada Real, tarjetas SIM con conexiones a Internet y con el préstamo de ordenadores, tabletas y otros dispositivos parecidos. Con una mejora o dotación de equipamiento, tanto a centros y alumnado, siguiendo, por ejemplo, un modelo de gestión de préstamo de tabletas y ordenadores para las familias, no donaciones, pero sí un sistema de préstamos. Por supuesto, mejorando las competencias digitales. En la misma universidad, muchos nos hemos visto desbordados y desbordadas por el tema de pronto toda mi clase online. Pero no solo el alumnado, que es el que más competencias digitales tiene, sino el profesorado y sobre todo las madres y los padres que se han visto incapaces en muchos casos de acompañar y asesorar a sus hijos e hijas. Siguiendo un modelo de liderazgo y gobernanza en los centros, un problema que ha surgido también es que no ha habido métodos alternativos de enseñanza más flexible y se ha aplicado, por ejemplo, a la hora de evaluación ha sido un problema y una tragedia en cómo se evalúa al alumnado online sin que se copie, etcétera. Aquí propongo, una recomendación es que se vea esta infografía hecha por Jesús Domingo y Marta Olmo de la Universidad de Granada sobre cómo construir escuelas residentes desde el liderazgo pedagógico. Esto tiene que empezar desde arriba, evidentemente. Y por último, y por supuesto, hacer un plan de digitalización apoyándose en redes virtuales, conectados unas escuelas con otras, conectados con la comunidad. Esto sería muy interesante y lo lanzo para todo el mundo que está aquí, que se pudiera hacer un proyecto de este tipo, este plan de digitalización y se pudiera replicar haciendo proyectos pilotos en los países, sobre todo países del sur, pero tampoco hace falta irse tan lejos, en colegios de aquí mismo de Valencia. Para concluir, yo creo que esta crisis del coronavirus ha sido una oportunidad de desarrollo, que ha acelerado la adopción de soluciones que no se habrían tomado de otra manera porque no se habrían destapado si no hubiera pasado esto. Se han adoptado más herramientas, se han adoptado más servicios digitales, ha acelerado la transición global hacia una economía digital, según la UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. Que además tenemos que asegurarnos de no dejar a quienes están menos equipados digitalmente aún más atrás de lo que están. El lema de la Agenda 2030 es no dejar a nadie atrás. Ahora mismo hemos dejado a mucha gente por el camino que tenemos que recuperar sí o sí en este mundo posterior al coronavirus. Que tenemos que ir hacia una transformación de la formación y incluir una formación a las personas formadoras en terreno para que no se corte de raíz esta formación que ha perjudicado a tanta gente. Y por último, creo que deberíamos fomentar este modelo de escuelas digitales resilientes en un modelo de transformación de la educación. Por tanto, la brecha digital y la educación de calidad es un binomio imposible, pero con este cuestionario, porque también ha sido una oportunidad para presentarnos modelos educativos. Y bueno, esto es todo. Gracias. Voy a intentar dejar de compartir. No sé dónde está, lo de dejar de compartir. El stop, María, cuadradito. Aquí. ¿Cuadradito? Sí, ahí vale. Estamos. Ya está. Muchísimas gracias, María, por mostrarnos realidades tan reales, ¿no? de la vida misma. Y nada, ahora ya pues abrimos el turno de preguntas. A ver si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario dirigido a María o a Silvia. Como no somos mucha gente, yo creo que podéis abrir el micro incluso o utilizar el chat. Si no tenéis micro, podéis utilizar el chat.
Yo le puedo preguntar también a María, ¿verdad? Sí, Silvia, claro. Estás en tu casa. Y después va Pilar Rueda también, sí. Sí. A ver, Bueno, Silvia, de no, que nuevo. pregunte primero Pilar, que pregunte primero Pilar. Pues a ver, Pilar. Oye, muchísimas gracias tanto a María como a Silvia. Han sido fantásticas las dos exposiciones. Yo sí que quería preguntar, bueno, voy a empezar por el orden en que habéis intervenido. Primero a Silvia, porque has mencionado una cosa que para mí es fundamental y que me ha estado acompañando también pues a lo largo de la vida, ¿no? Comentarios de ese tipo que voy a exponer ahora. Y es en cuanto a la falta de presencia de mujeres en muchas titulaciones TIC, en matemáticas en particular también, ¿no? Que es el hecho de que luego muchas veces la respuesta fácil del por qué las mujeres no accedemos a puestos de cierta relevancia dentro de estos campos de estudio es que elegimos el dedicarnos a la familia, dedicarnos a los cuidados, tener hijos, etcétera, y por tanto, pues no, pues es más que justificado que no tengamos a
todas. Gracias, hasta luego. Vale, hasta luego. Hasta Gracias, luego. adiós. Muchas gracias, hasta luego.